Nuestro Padre Celestial, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por amarnos desde el principio y derramar toda tu preciosa sangre en la cruz para salvarnos cuando éramos pecadores. Gracias por no dejarnos como huérfano aun después de ser salvo, y por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad con tu gracia. Hoy estamos aquí ante tu palabra con los amados hermanos. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos, y por favor danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir nuestra vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria y para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, versículo 43 al 46. Texto principal de hoy, San Lucas capítulo 6, versículo 43 al 46. San Lucas capítulo 6, versículo 43 al 46. Si lo tienen, leamos juntos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hasta aquí. Hoy vamos a aprender un tema muy esencial y muy básico en nuestra vida cristiana. Vamos a aprender este tema muy importante. Nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo significa recibir la vida eterna, ¿no? ¿Sí? Nacer de nuevo. Este tema es muy esencial. Nacer de nuevo, ser hijo de Dios, recibir la vida eterna, recibir la salvación. Entonces, el que nace de nuevo puede ir al cielo, ¿sí? Puede ir al cielo. Con este propósito estamos reunidos aquí para tener esta salvación, esta vida eterna, ¿no? Es decir, podemos decir que una persona que nació de nuevo se convirtió en una persona que ha obtenido la vida eterna, que es la salvación, desde el eterno destino de la muerte, ¿no? Este tema es muy importante. Por eso la Biblia dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? San Juan 5:24 dice así. Esto es el nacer de nuevo. Nacer de nuevo es la salvación. Nosotros recibimos la salvación escuchando correcto evangelio a través de la Biblia, ¿no? Así recibimos la salvación. Así fuimos nacidos de nuevo. Y podemos decir que
esta verdad es el núcleo de nuestra fe y el propósito supremo de nuestra vida cristiana. Si no fuera por este propósito, no habría ninguna razón que nos reunimos aquí. Habría ninguna razón. ¿Por qué nos reunimos aquí en esta iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué aprendemos la palabra de Dios de esta manera, cada domingo, cada miércoles, cada reunión? ¿Por qué aprendemos la palabra de Dios? ¿Cómo piensan ustedes? Originalmente el domingo es un día para ir a la iglesia, entonces nos reunimos aquí para llevar una vida religiosa, ¿sí? ¿Cómo piensan? Nos reunimos aquí en esta iglesia para que vivamos una mejor vida moralmente. ¿Cómo piensan? ¿Es correcto? Porque a Dios le gusta mucho que asistamos en la iglesia, entonces si permanecemos bien en este culto, así Dios nos bendecirá. Por eso nos reunimos aquí con este propósito. ¿Cómo piensan ustedes? Debemos pensar bien acerca de este propósito. Si asistimos a la iglesia en busca de una vida más deseable, una vida más pacífica, una vida más bendecida, independientemente de la salvación, que es el núcleo de nuestra fe, podemos decir que esto es un gran error. Es un gran error, independientemente de la salvación. La salvación es el núcleo de nuestra fe. Sin este motivo, si le unimos, no tiene ninguna relación con Dios. No sirve de nada. Es decir, asistir diligentemente a la iglesia, orar y servir en un estado que no ha nacido de nuevo, eso sería solo un acto religioso, una vida religiosa. No tiene ninguna relación con Dios, no sirve de nada, solo un acto religioso. Pero lamentablemente hay muchas personas que viven de esa manera, asistiendo a la iglesia sin salvación. Entonces, a pesar de que una persona vive una vida religiosa muy fervorosamente, intensamente, si esta persona no recibe la salvación, su fin sería la destrucción eterna, que es el infierno. Es bíblico. La Biblia dice así. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Acaso piensan que esta palabra es algo muy demasiado? Escuchando esta palabra, algunos podrían pensar de esa manera, pero esta es la verdad que dice la Biblia, así que nadie puede negarla. No es una teoría del hombre. La Biblia dice así. Si no recibe la salvación, su fin sería destrucción eterna, que es el infierno, ¿no? La Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, confirmar si yo soy una persona verdaderamente que nació de nuevo es lo más importante que debo verificar primero antes de asistir a la iglesia diligentemente. Este tema es muy importante. Este tema es núcleo de nuestra fe. Debemos verificar primeramente en esta verdad, en este tema. Entonces, hoy vamos a pensar en las evidencias, o sea, las características del hombre que nació de nuevo. Vamos a chequear, ¿sí? Tenemos que pensar cada uno profundamente en que yo he renacido verdaderamente o no. Sí, este tema es muy importante. Debemos verificar esto. Tenemos que saber que nuestra salvación es cierta o no, muy claramente. Tenemos que saber, tenemos que chequear.
Si verdaderamente he nacido de nuevo ahora mismo, también debe mostrarse las pruebas, debe mostrarse las evidencias, es decir, las características de la salvación, las evidencias de la nueva vida. Si todos los hermanos aquí tienen esta salvación verdaderamente, hay las evidencias, hay las características de esta nueva vida, ¿no? Eso es algo muy obvio. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿en su vida se manifiestan las evidencias del nacer de nuevo o no? Yo quiero preguntar a ustedes, y también vamos a pensar profundamente en sí mismo. Reflexionemos acerca de las evidencias de nacer de nuevo, de la salvación. ¿Tengo características de la salvación? Hoy pensemos. ¿Cómo podemos demostrar que yo tengo la vida eterna ahora mismo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber que sigo vivo ahora? ¿Cómo? ¿Cómo piensan ustedes? Podemos saberlo a través de lo que tener signos vitales, ¿no? Es decir, tenemos las características de ser vivo, ¿sí? Una persona vivo tiene estas características, ¿no? Signos vitales. Hablamos, pensamos y nos movemos. Esta es la evidencia de vida, ¿sí? Uno que vive, está vivo, tiene esta característica: hablar, pensar y moverse, ¿no? Si hacemos algo, otra persona nos reacciona. Estamos viviendo en este mundo real y tenemos la vida. Sí, hay las evidencias, las pruebas, las características de esta vida. La vida espiritual también es lo mismo, la vida espiritual. Comprobar el nacer de nuevo, o sea, comprobar su salvación, no es intentar recordar algo, las experiencias del pasado, ¿sí? Comprobar su salvación no es intentar recordar las experiencias del pasado, no. Si de verdad he nacido de nuevo, ahora es importante, ahora yo estoy en estado renacido. Por eso tenemos las características de la vida eterna. Tenemos estas evidencias ahora mismo, si he nacido de nuevo, ¿no? Al ver estas evidencias podemos probar sobre mi salvación, ¿no? Por eso este tema es muy importante. Entonces, en mi vida se manifiestan los signos de la nueva vida. Hoy chequeamos, no recordando una experiencia pasada. Eso no tiene mucho significado en el sentido verdadero, ¿no? Ahora mismo es muy importante. Algunos podrían decir de esa manera: yo recibí la salvación, así, yo tenía estas experiencias, por eso yo recibí la salvación. Pero al ver su vida ahora mismo, no se manifiestan las evidencias de la salvación. Entonces, ¿cómo podemos aceptar esta verdad, su salvación? ¿Cómo podemos comprobar acerca de su salvación? ¿Solo su boca, su palabra de boca? Sí, cualquier manera podemos decir con nuestra boca: yo recibí la salvación, tal experiencias del pasado, pero ahora no tengo nada de las evidencias, de las características de la salvación. Entonces, ¿cómo podemos comprobar su salvación? Hoy vamos a chequear. Este tema es núcleo de nuestra fe, es muy importante. Si no tiene estas evidencias, debemos chequear de nuevo mi salvación, ¿sí? ¿Por qué? Como les dije al principio,
uno que vive muy fervorosamente en la iglesia su vida religiosa sin salvación, su fin sería eterna destrucción, que es el infierno, ¿sí? Por eso debemos chequear estas evidencias de ahora como un cristiano verdadero, nacido de nuevo. Perdón. Entonces, si de verdad he nacido de nuevo, ahora yo estoy en estado renacido. Entonces, en mi vida se manifiestan los signos de la vida nueva, de la nueva vida. En el pasado, si realmente he recibido la vida eterna por medio de Dios, sí o sí tendría las características de esta vida. A través de estos signos vitales podemos comprobar nuestra salvación. Por eso la Biblia dice así, Lucas 6:44, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Sí, leímos este versículo, ¿sí?, al principio. Podemos entender esto, ¿sí? Cada árbol se conoce por su fruto. Su fruto es la evidencia de la vida, ¿no? Las experiencias pasadas y unas palabras del hombre no nos dan confianza de nuestra salvación. Las experiencias pasadas son muy subjetivas y así se puede exagerarlas, sí, exagerarlas. Nosotros, examinando los signos vitales, tenemos que comprobarlo que verdaderamente tenemos la vida renacida o no. Ahora, los signos vitales, examinando esto, podemos comprobar, yo soy salvo o no. No por la palabra de la boca y no por las experiencias del pasado. Mire, la Biblia dice, así que por sus frutos los conoceréis. Sus frutos significa las evidencias, las características de la vida. Así que por sus frutos los conoceréis. San Mateo 7:20 dice así. Si fuimos el Hijo de Dios, debemos tener las características del Hijo de Dios, o sea, los frutos del Hijo de Dios. Chequeamos, los hijos llegan semejantes a sus padres, ¿no? Asimismo, los hijos de Dios llegan semejantes a Dios Padre. Nosotros tenemos semejantes a Dios. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de los hijos de Dios? Es decir, ¿cuáles son las características de los verdaderos nacidos de nuevo? Hoy chequeamos las características de los salvos. Vamos a pensar sobre estas cosas. En el primer lugar, los nacidos de nuevo cambian de su actitud hacia Dios. Hoy, uno por uno, vamos a chequear con mi vida, ahora mismo. Ahora, muchas personas dicen que reconocen a Dios y creen en Él, pero lamentablemente, para ellos podría ser que Dios es un ser algo teórico y un conocimiento abstracto. Podría ser. Algunos que no recibieron la salvación, a pesar de que ellos asisten a la iglesia fervorosamente sin salvación, ellos podrían ser que Dios es un ser, para ellos Dios es un ser algo teórico y un conocimiento abstracto. Las personas dicen que reconocen la existencia de Dios, pero al ver su vida no tienen interés nada en la voluntad de Dios.
ni temen a Dios. No podemos ver la obra de Dios en sus vidas, lamentablemente. A pesar de que dicen con su boca que creen en Dios, prácticamente no hay Dios en su vida. O sea, ellos viven sin ninguna relación con Dios. Hoy chequeamos. Vamos a ver nuestra vida también. Estoy diciendo que creo en Dios, pero prácticamente Dios está vivo en mi vida. Dios está trabajando en mi vida. Yo tengo interés en las obras de Dios. Solo en su boca, solo en su cabeza saben algo sobre Dios teóricamente. Algunos podría ser: Dios creó todo el mundo, conoce muy bien, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipotente, diciendo de esa manera, pero en su vida no hay Dios. Teóricamente conoce como un conocimiento abstracto. Dios creó todo el mundo, diciendo de esa manera. Pero si un hombre nace de nuevo en Cristo verdaderamente, es decir, si recibe la salvación verdaderamente, su actitud hacia Dios se cambia totalmente. Yo tengo esta evidencia, yo tengo esta característica. Mi actitud hacia Dios se cambia totalmente. Chequeamos. Para él, Dios ya no es una teoría. Y en toda su vida puede reconocer y percibir a Dios, porque Dios está vivo realmente en su vida para los cristianos que recibió la salvación verdaderamente. Y también Dios es su Salvador. Si hay alguien que me salvó, ¿podría olvidar de él? ¿Podría olvidar de su gracia? ¿Cómo piensa? Si hay alguien que me salvó, ¿podría olvidar a él? Nunca le olvidaría, aunque llevo una vida muy ocupada. Entonces, si un hombre recibe la salvación por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la gracia de Jesucristo, su vida y su actitud hacia Dios se cambia totalmente. ¿Sí? Aquí la Biblia, Salmos 25:14, miremos en la pantalla, leamos juntos. La comunión íntima de Jehová es con los que te temen, y a ellos hará conocer su pacto. Uno que recibe la salvación, así tiene la comunión íntima con Dios. Por eso se cambia su actitud hacia Dios. Yo de verdad tengo esta relación, esta comunión íntima con Dios en mi vida. Antes de nacer de nuevo, tenemos muchas dudas sobre Dios. Tenemos muchas dudas sobre la vida también. Y también a veces nos quejamos de algunas obras de Dios antes de recibir la salvación. Pero después de recibir la salvación, podemos entender que Dios siempre es justo, siempre honesto, siempre recto. Sí, después de recibir la salvación podemos entender esto. Y tenemos un corazón de obedecer a Dios y de vivir para Él. Por eso nuestra vida se cambia. Nuestra vida se cambia. Pensemos en nuestra vida. Yo tengo este cambio en mi vida comparando mi vida antes de recibir la salvación. Pensemos. Ahora mismo tengo este cambio. En la vida cotidiana podemos poner nuestra mirada hacia Dios en mi vida cotidiana. En la vida diaria, debido a que reconoce a Dios, su vida se cambia. Por eso, así podemos conocer al Dios vivo, no un Dios teórico, no. Uno que recibe la salvación tiene esta característica, esta evidencia en su vida. Yo tengo esta evidencia. Mi vida está
se cambió de esa manera? Sí. Una de las características de los salvos, el primero es su actitud hacia Dios se cambia. Esta es una evidencia. Esto es el aspecto adecuado de los nacidos de nuevo. Entonces, debemos chequear si tengo estos cambios y las características en mi vida muy seriamente, muy detalladamente. Las características de los nacidos de nuevo. Segundo, los nacidos de nuevo pueden entender y distinguir la palabra de Dios, y así que tienen el consentimiento y la impresión acerca de la palabra. Pensemos esto también, ¿sí? Una de las características de los que no han recibido la salvación es no acercarse a la palabra de Dios. Uno que no recibió la salvación no tiene ningún interés en la palabra de Dios. Y aunque ellos leen la Biblia, interpretan mal por sus propios pensamientos. Esto es un gran problema. La Biblia dice, en las Escrituras hay algunas difíciles de entender. Los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. La Biblia dice así, aquí, segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La Biblia dice así. Los no salvos no tienen capacidad de distinción de la Biblia, porque no tienen la vida verdadera, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero si nacen de nuevo, sorprendentemente ya pueden leer la Biblia, verdaderamente leer la Biblia y entenderla correctamente. Tiene Espíritu Santo. La palabra que no podían entender antes de recibir la salvación, pero después de nacer de nuevo pueden distinguirla, pueden conocer, entender la palabra. Esta palabra les emociona también. Estas cosas son las características de los nacidos de nuevo. Mire, tienen hambre, ¿no? Las comidas, jugoso. ¿Sí? Mire, las comidas ricas nos dan alegría, ¿no? Nos dan alegría. Por eso, al ver estas comidas ricas, nos sentimos feliz. Sí, al ver estas comidas ricas. Entonces, pensemos, ¿cómo piensan ustedes? Para los salvos, ¿sí? Para los cristianos, la palabra de Dios es igual que esto. Sí, la Biblia nos da alegría. Nos da alegría. Así como las comidas nos hacen ser alegres. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ustedes tienen esta alegría en su vida al ver las comidas? ¿Sí? La Biblia dice, la palabra de Dios es una comida rica. Sí, la Biblia dice así, mire, San Mateo 4, versículo 4, aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, aquí comparando pan, sí, comida, diciendo acerca de la palabra de Dios. Abajo, Salmos 119, 103, también, miremos en la pantalla, leamos
juntos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Miel, sí, es muy dulce, rico, muy rico, ¿sí? La palabra de Dios es una comida rica. Entonces, a mí también esta palabra de Dios es dulce. Ustedes tienen este cambio antes de recibir la salvación. No tiene ningún sentido con la palabra de Dios. Sí, no entiende. No me da una emoción, no, porque no entiende, no tiene Espíritu Santo de Dios. Pero después de recibir la salvación, verdaderamente tengo Espíritu Santo y tengo la vida eterna conectando con verdadera vida de la Biblia de Dios. Así que al ver, ¿sí?, leer, meditar esta palabra de Dios como miel, es muy dulce en mi boca. La Biblia dice así. Entonces, nosotros ahora tenemos estas evidencias de la salvación. Verdaderamente esta palabra es muy dulce para mí. Pensemos. Por eso leamos todos los días. Chequeamos. Yo tengo esta evidencia. La palabra es como pan, como una comida rica. Por lo tanto, nos da alegría. Así como la comida nos da satisfacción, saciedad y alegría para nosotros, la palabra de Dios, la Biblia, también nos da alegría. También es así. Si nosotros hemos recibido la salvación verdaderamente, este versículo también sería nuestra confesión verdaderamente. Sí, misma confesión tenemos. Sí, hemos recibido la salvación verdaderamente, pero no tiene este concepto en mi vida. Por eso, los cristianos que recibieron la salvación quieren seguir aprendiendo la palabra de Dios. Sí o sí tiene este corazón. A los que recibieron la salvación, todos ustedes tienen este corazón, este deseo, que quieren seguir aprendiendo la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios es muy aburrido, no quieren escuchar más, quieren regresar a la casa. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué corazón tiene ahora mismo? ¿Qué evidencias tiene ahora mismo en su corazón? Los cristianos quieren seguir aprendiendo la palabra de Dios, tiene este deseo. Y también esta palabra influye directamente en su vida. Sí, influye. Pero algunos dicen que son salvos, pero casi no leen la Biblia, ni tienen ningún interés en la Biblia, diciendo yo recibí la salvación, pero no lee la Biblia, no tiene ningún interés en la Biblia. Entonces, pensemos, seriamente pensemos. La razón por la que no tiene interés en la Biblia, ni la entiende, eso no sería a causa de no tener el Espíritu Santo desde el principio. Hoy pensemos, podría haber como esta persona entre nosotros, lamentablemente. Por eso debemos chequear las evidencias en mi vida. Ahora, no algo pasados, no algunos pasados. Ahora mismo yo tengo estas evidencias o no. Si pensemos así, de esta manera, eso es algo muy aterrador, ¿no? La razón por la que no tiene interés en la Biblia ni la entiende, eso no sería a causa de no tener el Espíritu Santo desde el principio. Si pensamos así, eso es algo muy aterrador. Por eso tenemos que pensar acerca de este tema muy seriamente. ¿Por qué no leo la Biblia? Ni tengo
interés en la Biblia. ¿Por qué? ¿Acaso por no tener la salvación? ¿Acaso no por no tener la vida eterna? ¿No tener Espíritu Santo desde el principio? Debemos pensar muy seriamente. Algunos podrían decir así: yo antes yo leía mucho la Biblia, toda la noche, todos los días, y recibía gran emoción por esta palabra de la Biblia. Pero pensemos, cuando uno tiene curiosidad intelectual, podría hacer algunas cosas con una pasión por un tiempo. Pero esta curiosidad intelectual se desaparece enseguida. Antes uno dice de esa manera: antes leí la Biblia todos los días con mucho interés, pero ahora no la leo casi nada. Esto significa que tiene algún problema. Sí, algún problema. Los cristianos renacidos tienen la actitud adecuada hacia la palabra. Sí, tiene esta actitud adecuada hacia la palabra. Ellos entienden la palabra y la palabra les da gran influencia en su vida. Esta es las características de los nacidos de nuevo. Mire, busquemos la Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, 22. Busquemos. Este versículo explica acerca de una actitud, una forma de los cristianos que recibieron la salvación verdaderamente. Entonces, yo tengo estas características en mi vida. Chequeamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Versículo 22. Los que recibió la salvación tiene este aspecto en su vida. Primera de Pedro 1:22. Si lo tienen, leamos juntos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Meditemos, pensemos detalladamente con este versículo. Aquí dice: por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad. ¿Cómo piensan? Por la obediencia a la verdad. Esta es la señal de los nacidos de nuevo. Es decir, los cristianos obedecen a la verdad. Yo obedezco a la verdad. Pensemos, los nacidos de nuevo tienen esta característica: obediencia a la verdad. Los nacidos de nuevo aceptan la palabra de Dios y la toman como el criterio absoluto. ¿Sí? ¿Verdaderamente ustedes viven de esa manera? Tomando la palabra de Dios como el criterio absoluto en su vida. Por eso, su vida se cambia. Su vida se cambia conforme a la Biblia. O sea, a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, su vida se cambia. Esta es la obediencia a la verdad. Antes, nuestro pensamiento duro no se rendía fácilmente. Pero después de nacer de nuevo, dejamos nuestra terquedad. Aquí muchos hermanos viven de esa manera, ¿no? Dejando su terquedad. Antes yo pensaba de esa manera, pero la Biblia dice así. Entonces, dejando mi terquedad, conforme a la palabra de Dios, viven su vida cristiana. Pero si hay alguien que no dejan su terquedad ante la palabra de Dios, no obedecen, o sea, no obedecen a la palabra de Dios, debemos chequear su salvación de nuevo.
Esto no es las características de la salvación, no es las evidencias de la salvación. ¿Cómo piensan ustedes? Diciendo que recibieron la salvación, pero tienen estos cambios en sus vidas. Esto es un asunto a considerar muy seriamente. Los que recibieron la salvación quieren decidir, ¿sí? Quieren decidir y practicar todas las cosas según el criterio de la Biblia. Tiene este deseo. Pero antes de recibir la salvación, si no entendemos algo, no intentamos realizarlo. Sí, antes de recibir la salvación, ¿sí? Chocando mi pensamiento, algo con la Biblia, si no entienden, no hacen, no realizan. Sin embargo, ahora, si la palabra de Dios dice algo, ¿sí? Queremos obedecerla, aunque con mi pensamiento no podemos entenderla. Sí, uno que recibe la salvación tiene este aspecto en su vida. Si la palabra de Dios nos dice no lo hacemos. Si la palabra de Dios nos manda a hacerlo, pase lo que pase, queremos obedecer a esta palabra de Dios. ¿Cómo piensan ustedes? Si recibimos la salvación verdaderamente, debemos tener este tipo de corazón. Aunque a veces caemos, por nuestra debilidad. Si somos los cristianos verdaderos, debemos tener el deseo de obedecer a la palabra de Dios en nuestro corazón, básicamente, a pesar de que por nuestra debilidad a veces caemos, pero básicamente, por lo menos, tiene este deseo de obedecer a la palabra de Dios. ¿Ustedes tienen este deseo verdaderamente? Si digamos que somos salvos con nuestra boca, cuando nuestros pensamientos y la palabra de Dios están en conflicto, necesitamos pensar cuidadosamente qué tipo de decisión tomamos. Pensemos, reflexionemos en mi vida. Si nosotros recibimos la salvación verdaderamente en mi vida, en nuestra vida, cuando chocan, ¿sí?, mi pensamiento y la palabra de Dios, ¿qué elegimos? ¿Qué cosa elegimos? Pensemos. Mi decisión será por mediante la palabra de Dios o mis pensamientos, por medio de mis pensamientos. Pensemos, reflexionemos en mi vida. ¿Qué elección elegimos? ¿Qué selección elegimos? Mire, los pilotos se entrenan muchísimo, sí, se entrenan muchísimo. Su trabajo tiene relación con la vida, ¿no? Tiene relación con la vida de otras personas. Por eso les hacen falta formación y entrenamiento estrictos. Y uno de los entrenamientos es lo que nunca cree en su sentido. Sí, nunca cree en su sentido. ¿Por qué? En el cielo, el avión está al revés y hacen juicio erróneo que piensan que el avión está volando rectamente. Sí, podría ser. Con su sentido no pueden saber que estén yendo al oeste o al este. Por lo tanto, los pilotos reciben una instrucción para guiarse siempre según indicador de avión. Sí, es muy necesario, ya que el panel de control enseña correctamente cómo va el avión. Sí, no su sentido, no por su sentido. Pero mire, la palabra de Dios es más correcta
que el indicador de avión, ¿sí? La palabra de Dios. Así que, si dejamos nuestros pensamientos, sentidos y juicio y agarramos la palabra de Dios, nuestra vida se va a corregir correctamente. Rectamente. Por eso, los salvos toman la palabra de Dios como el criterio absoluto y coinciden su vida con la palabra de la verdad, palabra de la Biblia, palabra de Dios. Además, se someten a la Biblia, ¿sí? Esto es el aspecto de obedecer a la verdad, obedecer a la verdad, ¿sí? Los cristianos verdaderos se cambian el pensamiento y el comportamiento obedeciendo a la verdad, ¿no? Así toman la palabra de Dios como el criterio absoluto, la palabra de Dios como el criterio absoluto. Y también, aunque una cosa me parezca muy lógica y tenga sentido común, si en la Biblia dice lo contrario, obviamente la Biblia es correcta, obviamente, ¿sí? Me parece que es algo lógico, ¿sí? Es algo correcto, pero la Biblia dice lo contrario, sí, debemos tomar el criterio de la Biblia, ¿no? Es correcto. Nuestro pensamiento y nuestra experiencia no son perfectos, sí, no son perfectos. Y el sentido común del mundo tampoco. La Biblia es correcta. Solamente la Biblia es la verdad. Así que la Biblia se puede ser el criterio absoluto. Por eso los salvos tienen sentido del rechazo hacia las falsas doctrinas. Los cristianos que recibieron la salvación verdaderamente, porque tiene el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, ¿cuál es la doctrina correcta o cuál es la doctrina falsa? ¿Cómo podemos distinguirla exactamente? El único criterio absoluto es la Biblia. Si una cosa es diferente de la Biblia, es incorrecta. Si es mismo la Biblia es correcta. Único criterio absoluto es la Biblia. Por eso, si conocemos correctamente la Biblia, podemos entender, podemos encontrar las cosas falsas e incorrectas. Aunque se parece mucho a la verdad, lo falso es falso. ¿Entienden, no? Según nuestros pensamientos, según nuestros criterios, algo sentido común en el mundo, parece que algo es correcto, pero la Biblia dice es incorrecto. Ahora todo el mundo reconocen, ¿cómo se dice? Un fenómeno de fenómeno social, como no puedo decir correctamente, homosexualismo, ¿sí? Algo como esto. Si todo el mundo poco a poco está reconociendo acerca de este tema, ¿sí? Algunos países aceptan este fenómeno, aceptable, ¿sí? Hombre y hombre, mujer y mujer puede casarse. Algunos países aceptan, pero parece que lo correcto en el sentido común en el mundo ahora, poco a poco. Pero la Biblia dice es incorrecto, ¿no? Entonces, lo falso es falso, ¿sí? Lo incorrecto es incorrecto. A pesar de que muchas personas están de acuerdo en algo de este fenómeno, ¿sí? Pero lo incorrecto es incorrecto. Por eso, nosotros podemos distinguir muy correctamente, claramente, con la Biblia, con el criterio absoluto,
cualquier cosa en el mundo, ¿sí? Porque la Biblia dice así, mire, Job capítulo 12, versículo 11, Job capítulo 12, versículo 11, aquí, si lo tienen, leamos juntos. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas, ¿no? Oído distingue las palabras, ¿sí? Nosotros tenemos oídos correctos, ¿sí? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, por eso podemos distinguir las palabras, ¿sí? Algo falso y verdadero. Cuando pongamos la Biblia como el criterio, podemos distinguir entre las cosas correctas e incorrectas. Por eso podemos desechar las doctrinas falsas. Aunque los salvos escuchan la falsa doctrina, pueden distinguirla. Sin embargo, los que no salvos no pueden distinguirla. Aquí busquemos San Juan, capítulo 10, versículo 4 a 5. San Juan 10, 4 y 5. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Sí, las ovejas conocen la voz de su pastor. Sí, las ovejas conocen la voz de su pastor. Por eso, no siguen al extraño. Los cristianos verdaderos tienen conocimiento, tienen discernimiento acerca de la Biblia, y así que viven según el criterio absoluto que es la Biblia, ¿no? Seguimos pensando en las características de los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo cambian su actitud hacia Dios. Los nacidos de nuevo pueden entender y distinguir la palabra de Dios, ¿sí? Y también, en tercer lugar, los nacidos de nuevo aman la iglesia. Eso es algo muy obvio también, ¿sí? Vamos a chequear en mi vida. Yo tengo estas características en mi vida. Chequeamos, ¿no? Los nacidos de nuevo aman la iglesia. Yo amo la iglesia. Al nacer, tenemos los padres, tenemos los hermanos, ¿no? En un hogar podemos sentir cariño familiar por vivir juntos. Por lo tanto, amamos a nuestra familia muy naturalmente. Es algo muy obvio. De igual manera, los salvos han renacido, ¿sí? Los salvos que recibieron la salvación a través de un mismo Dios Padre y de una misma fe. Los salvos han recibido la salvación de esa manera. La iglesia, mire, nuestra iglesia, ¿sí? La iglesia es donde se juntan los que han recibido la salvación. Nosotros, mire, ¿cómo piensan? Nosotros hemos recibido la salvación. Por lo tanto, la iglesia es como una familia, sí, una familia espiritual. Esto es un hogar de Dios. Recibimos la salvación. Nosotros fuimos renacidos espiritualmente aquí en esta casa. Por eso somos familia, una familia. Los hermanos y hermanas de la iglesia son miembros de la familia que están juntos por la sangre de Cristo.
somos familia. Por eso, si hemos nacido de nuevo, tenemos el corazón de amar la iglesia automáticamente. Tenemos el corazón de amar a los hermanos automáticamente. Esto es algo muy normal, algo muy obvio. ¿Ustedes tienen este corazón hacia la iglesia, hacia los hermanos? ¿Aman a la iglesia, a los hermanos? Yo tengo este amor. Ustedes saben bien San Juan capítulo 3 versículo 16, ¿sí? Este versículo es muy conocido, muy importante. San Juan 6, 16. Mire, 3, 16. Muy conocido. San Juan 3, 16. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo acerca de la salvación, ¿sí? Amó, Dios amó al mundo de tal manera, gran amor, amó al mundo, amó a nosotros, así salvó a nosotros, así recibimos la salvación. Este versículo conectado con gran amor de Dios, ¿sí? Así recibimos la salvación, conectado con la salvación, vida eterna. Entonces, si ya sabemos bien este versículo, San Juan 3, 16, también tenemos que saber Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de San Juan 3, 16, busquemos aquí. Debemos conocer este versículo también. Si sabemos bien San Juan 3, 16, también debemos saber bien Primera de San Juan 3, 16. Primera de San Juan 3, 16. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo piensan ustedes? Si hemos entendido que Dios nos ama, nosotros también amamos a los hermanos, a las hermanas que tienen la misma fe. Esta es la evidencia de la persona que recibió la salvación. Si hemos recibido la salvación verdaderamente, debemos tener este corazón también. No solo este versículo dice, otros versículos también dice de esa manera. Aquí, Primera de San Juan 5, 1 también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Sí, ama a los hermanos. Si recibimos la salvación, también amamos a los hermanos. El amor hacia los hermanos es algo muy natural, ¿sí? Muy obvio para los cristianos, para los salvos, para los renacidos. Otro versículo también, Primera de San Juan 3, 10. Miremos la pantalla, leamos juntos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy directamente dice de esa manera. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios y los del diablo? ¿Cómo? Aquel que no ama a su hermano, por medio de esto podemos comprobarlo. Amar o no, amar a los hermanos o no, por medio de esto podemos comprobarlo. Los hijos de Dios o los del diablo. Muy directamente dice así. Por eso, amor hacia los hermanos, amor
hacia la iglesia es una evidencia muy clara, muy cierta de su salvación. ¿Ustedes aman a los hermanos en Cristo? ¿Ustedes aman a la iglesia verdaderamente? Pensemos seriamente. Verdaderamente yo amo a los hermanos. Al ver un defecto de los hermanos, odian, no orar, ¿sí? Eso debemos chequear. Mi corazón es verdadero salvo. Si es así, se manifestará en sus acciones, en su vida muy naturalmente. La fe obra en el amor. La fe verdadera obra en el amor, conectado directamente. Por lo tanto, si hemos recibido el amor de Dios verdaderamente, nuestra actitud hacia la iglesia se cambiaría y la amamos verdaderamente. Entonces, en la iglesia, aunque algunas veces haya algún malentendido, nos amamos porque somos familia. Sí, somos familia. Este corazón es muy importante. Esta es la señal de los que han nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo cambian de su conducta hacia la iglesia. Sí. Entre los familiares podemos aceptar cualquier defectos, cualquier faltas. ¿Sí? ¿Por qué? Somos familia. Podemos orar por él, por esta hermana, por este hermano. Después de nacer de nuevo, verdaderamente podemos entender y saber qué es la iglesia verdadera. Podemos entender a Dios que trabaja a través de la iglesia. Y podemos saber quiénes son los hermanos, quiénes son las hermanas. Después de ser salvos, ya sabemos la importancia de los hermanos en la iglesia. Si digamos con nuestra boca que amamos, que somos salvos, pero no conocemos la importancia de la iglesia, no conocemos la importancia de los hermanos y así no los amamos, debemos comprobar nuestra salvación una vez más, de nuevo, muy seriamente. Los hermanos son nuestros colaboradores imprescindibles. No podemos desechar a ellos, tampoco nos separamos de ellos. Somos uno, una familia. Dios nos enseña por medio de la iglesia, por eso existe la iglesia. La obra de Dios no se manifiesta solo por medio de una persona, no. Es decir, Dios trabaja por medio de la iglesia. Iglesia es una comunión de los hermanos, no solo un hermano, no, los hermanos, comunión de los cristianos. En el pasado, antes de recibir la salvación, cuando la iglesia no le convenía, podría haberla criticado duramente antes de recibir la salvación. Pero después de nacer de nuevo, cuando siente que la iglesia discrepa de su opinión, ora más, sin crítica. ¿Por qué? Somos una familia, ¿sí? Es mi casa. Ahora, no estoy hablando acerca de las doctrinas de la iglesia, no. Si hay un problema de doctrina, un problema de doctrina falsa en la iglesia, tenemos que distinguirla correctamente por medio de la Biblia y debemos sacar, quitar y corregirla si tenemos una doctrina falsa. Pero si se da el caso de algún malentendido sobre un problema del sistema de la iglesia o algunos errores humanos en la iglesia, los nacidos de nuevo tratan de arreglar tal problema y le encomiendan a Dios en vez de criticar y burlarla, sí, orar.
encomiendan a Dios en este problema. Es porque criticar y burlar nos causarán muchos daños y ningún provecho para los cristianos. La iglesia es un hogar muy precioso y los hermanos, hermanas son imprescindibles mutuamente para nosotros, los hermanos necesarios, ¿sí? Imprescindibles, conectado con la vida, vínculo de la paz, vínculo del amor. ¿Acaso al alejarse de la iglesia, eso sería un dolor insoportable para los cristianos, ¿sí? Para los cristianos, ¿acaso al alejarse de la iglesia, eso sería un dolor? Es demasiado pesado para los cristianos verdaderos. Entonces, si los salvos se alejan de la iglesia, se alejan de la palabra de Dios, se ahogan mucho en su corazón. Es muy difícil para los cristianos. Si es un cristiano que ha nacido de nuevo verdaderamente, ellos deberían de experimentar este tipo de dolor, ciertamente, en caso de los cristianos verdaderos. Aquí la Biblia, San Juan 15, 4 y 5, un versículo muy conocido, ¿no? San Juan 15, 4 a 5, miremos en la pantalla, leamos juntos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo es muy importante. Explica muy claramente acerca de la vida cristiana, permanecer en la vida. Así que podemos hacer todas las cosas. Los nacidos de nuevo, si no pueden participar en la iglesia, si no pueden escuchar la palabra, sufren mucho de esto para los cristianos. Porque nuestro espíritu, que tiene la vida renacida, necesita los alimentos del Espíritu por medio de la palabra de Dios en la iglesia, conectando con la iglesia. Esto es el principio de la vida cristiana. Entonces, no permanecemos bien en la iglesia, no suministrando este alimento, es muy difícil. Pero pensemos, algunos aunque se alejan de la iglesia, no le afecta nada. Ellos hacen algo como de costumbre, manteniendo esta vida, pensando de esa manera. Solo una semana, si no participo, no pasaría nada, no habrá ningún problema. Pero esto significa que ya tiene un problema muy grave. Si hay alguien piensa de esa manera, debe chequear acerca de su salvación. Este aspecto no es de los salvos verdaderos, sino es de los religiosos. Religiosos pueden pensar de esa manera. Una semana, ¿sí? Si quiero, voy. No quiero, no voy. Los nacidos de nuevo, verdaderos, no pueden vivir de esa manera. Para un cadáver no se necesitan los alimentos, ¿no? Para él no sirve para nada, porque no tiene la vida. Una comida rica no tiene ningún significado a ellos, para un cadáver. Los nacidos de nuevo tratan de permanecer en la iglesia y tratan de aprender la palabra, y también intentan que no se separan de la iglesia de Dios para llevar la vida cristiana
no una vida religiosa. Porque si nos separamos de la iglesia, no podemos hacer nada, porque la Biblia dice así. Así Dios no puede trabajar a través de nosotros. Aquí dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo piensan? ¿Este versículo es una mentira? No, es verdad. Por eso, si uno separados de la iglesia no puede hacer nada. Los nacidos de nuevo saben la importancia de la iglesia y consideran muy importante la iglesia. Es la señal de los nacidos de nuevo. Hasta ahora hemos aprendido unas características de los nacidos de nuevo. En ellos se manifiestan estas características sin falta. Pensemos otra vez. Las características de los salvos. ¿Yo tengo estas características en mi vida o no? Pensemos. Primero, los nacidos de nuevo cambian de su actitud hacia Dios. ¿Yo también tengo este cambio en mi vida? Mi vida se cambió hacia Dios después de recibir la salvación. Segundo, los nacidos de nuevo pueden entender y distinguir la palabra de Dios. Yo tengo estas características en mi vida, deseo hacia la palabra de Dios. Número 3, los nacidos de nuevo aman la iglesia. Yo amo la iglesia, amo a los hermanos verdaderamente. Pensemos, chequeamos. Y estas cosas son una evidencia de nuestra salvación también. Si no tenemos estas características en mi vida, debemos chequear de nuevo acerca de mi salvación. Por último, busquemos San Lucas 6, texto principal de hoy. De nuevo leamos San Lucas 6, versículo 43 al 46. De nuevo, San Lucas 6, versículo 43 al 46. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Meditemos otra vez este versículo en casa, chequeando mi corazón. Yo tengo estas características, estos frutos de mi salvación. Este tema es muy importante. Continuamente vamos a pensar en ese tema, que es las características del nacer de nuevo, porque el nacer de nuevo es el tema más importante que no hay que descuidar. Debemos examinar y probar nuestra salvación, y tenemos que crecer más en el conocimiento de Cristo Jesús en esta iglesia, ¿sí? No se olviden estas enseñanzas de hoy. Chequeamos mi salvación. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra muy preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra, y ayúdanos para poder dar nuestros corazones anhelosos muy dignamente para tu gloria y para tu evangelio. Y ya fue solicitado la autorización para la remodelación de la iglesia. Está en proceso,
en la municipalidad. Así que te pedimos que se pueda salir esta autorización sin ningún problema para que podamos empezar este trabajo con bien, todo para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.